Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Aquí estamos en Puesta a Punto TV, una programación más por nuestro propio canal para ir contando novedades que van surgiendo en forma permanente. Seguimos con la historia de la CDA y la CTC. Hay algunas novedades todavía no confirmadas. Hay mucho trabajo por parte del AMCO ya pensando en competencias a nivel nacional. Vamos a tener, por ejemplo, un informe más allá de lo sucedido con las categorías nacionales, también de las categorías zonales. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas noches para todos. Bueno, se viene el comienzo del zonal, falta cada vez menos, Sí. Estamos prácticamente a un mes. Van surgiendo novedades de diferentes categorías, tanto lo que es APPS, como también novedades en las categorías mayores del sudeste que estaremos desarrollando, y obviamente nos meteremos en lo que pasó con el turismo pista, esta apertura del año con más de 120 autos en pista otra vez, así que estaremos charlando un poco de todo eso y siguiendo un poquito a ver qué pasa con la CDA, con la CTC, esa novela de cada año que tenemos. Esta vez le tocó a los entes fiscalizadores ser los actores principales. Exactamente. Bueno, un repaso de las categorías mayores, como decías, en la que seguramente apunta a tener otra vez un buen año, ¿no? Aparentemente sí. Con novedades. Hay novedades, hay algunas bajas importantes para el arranque de año que después estaremos comentando. Y bueno, y a nivel nacional se van confirmando la presencia de pilotos de la zona en diferentes categorías que también lo estaremos desarrollando. Bueno, hablando de novedades, y como adelanto, después lo desarrollaremos en algún momento, incluso con algún preparador. Pero para que quede bien claro, porque hay algunos que tienen todavía cierta duda, el reglamento técnico de la promo sufrió un cambio. Es decir, está confirmado que Renault con el motor 1300 va con una grida de 29, ¿no? De 29, sí señor, lo habían pedido de 30, finalmente terminó siendo una de 29. Seguramente para el próximo programa intentaremos tener la palabra de Diego Tartuferi, presidente de la categoría, para charlar un poco todos esos temas, porque hay varios movimientos y la promo aparenta tener al menos un buen arranque de año con el retorno de algunos pilotos, y quizás veamos un Renault con chances firmes también de pelear por carreras, y obviamente eso transformarlo después en pelear nuevamente un campeonato. Bueno, por ahí la cara opuesta es la promo del centro, y mayor aún todavía la Fórmula Azul, ¿no? Sí, bastante, da la sensación que es bastante complicado por lo que nos han contado. La fórmula, que había terminado muy bien el año pasado, tiene por ahora un arranque tímido, sí, con no muchos autos o no muchos pilotos que han podido a esta altura del año, empezando a transitar la última parte de la primera mitad de febrero, no han podido confirmar su presencia. Por ahora serían pocos los autos presentes. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que cuesta arrancar la primera competencia también. Sí, porque se van conociendo diferentes precios. Hace un tiempo ya conocimos lo que son las licencias médicas. Bueno, ahora ya hay una noción de lo que van a ser las licencias deportivas y los aumentos también que habrá en lisos, sensores. La verdad que es un aumento esperable, sí, pero sí, una inscripción que va a costar bastante más que el año pasado. Bueno, como siempre también las clásicas efemérides y todo el trabajo de Horacio Trilla para recordar, en este caso, entre otras cosas, por ejemplo, buenos triunfos de Guillermo Ortelli, que se había habituado a ganar en el arranque de cada temporada, ¿no? Se había adueñado de Mar de Ajó, cuando Mar de Ajó tomó la posta de Santa Teresita, en la apertura de los años del turismo de carretera. Allí al final de la década de los 90, en 98 fue la primera carrera que se hizo en Mar de Ajó. De ahí en adelante Ortelli era fija, llegaba y ganaba. 7 carreras de manera consecutiva terminó ganando Ortelli. Bueno, vos sabés que eso es un disparador para hablar por ahí, ¿por qué no? En algún momento, ahora mismo, de la cantidad de autódromos que tiene la Argentina, ¿no? Es impresionante. Y que quedaron ya desafectados totalmente. Sí, hay muchísimos. Hay muchísimos autódromos que ya están desafectados. Mira, el año pasado había hecho Lonchi Leniani un informe de los autódromos. Sí, son muchísimos. Cercanos a los 30. Había creo que 2 provincias nada más que no tienen autódromos. Y después, bueno, hoy como pasa como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que hay 4 o 5 autódromos en condición de recibir actividad nacional. Y se siguen haciendo autódromos. Una sobrepoblación de autódromos. Exacto. Bueno, un tema que alguna vez se quiso tratar y que después quedó en la nada, pero cuando los autódromos eran manejados por los clubes exclusivamente, hubo un intento de agruparse los clubes para defenderse un poco también, porque la actividad nacional, principalmente turismo de carretera, iba a un solo autódromo de tantos, o muy pocos de tantos,
Entonces querían defender un poco esa tarea que realizan, ¿no? Para mantener los autódromos, cosa que nunca pasó. Hoy la situación es totalmente diferente. Los autódromos los hacen los gobiernos, o los hacían los gobiernos, ya no pertenecen a los clubes, y por eso, bueno, después se terminan. Así como se hacen, desaparecen. Sí, por eso. Y bueno, y generalmente la provincia de Buenos Aires es la que más dificultades tiene. Claro. Porque generalmente, sacando algunas excepciones, hay un autódromo por provincia. Exacto. 1 o 2. Pero bueno, un municipio no puede competir con una gobernación en cuanto a poner el dinero necesario, hablando siempre del turismo de carretera. Por eso la provincia de Buenos Aires siempre ha ido un poco corriendo desde atrás, y por eso hemos visto que han desaparecido o no han podido realizar más carreras. Olavarría le ha costado mucho también a San Nicolás, más allá que ahora ha hecho alguna competencia, desapareció el 9 de julio. Bueno, si seguimos hablando de eso, desapareció Junín. Bahía Blanca ya no va a tener más actividad nacional, probablemente tenga zonal, pero no nacional. O sea que es sacudón bastante fuerte, ¿no? Bueno, nos metemos con toda la actividad y con todas las novedades que tenemos para entregarle. Nos vamos a meter con el turismo pista, Luciano. Un arranque muy bueno realmente tuvo la categoría, o las categorías. Sí, en Concepción de Uruguay fue el arranque de la temporada con una muy buena cantidad de autos, más de 40 en las 3 categorías, en cada una de ellas, y con buenos espectáculos en pista. La clase 1 con victoria para Francisco Suárez, de manera contundente. Ahí hubo presencia de pilotos de la zona, y lo hablábamos fuera de cámara. Se pegaron por demás. Fue una final con muchos golpes, que hubo varios autos de seguridad, y bueno, hubo un llamado de atención, me parece, por parte de la CTC, porque hay varios pilotos citados por la CAF de la CTC luego de lo que fue la carrera. Bueno, ya hay un cambio ahí, ya se notó un cambio. Sí. ¿No? Desde la fiscalización de la CTC empieza a haber un cambio, en este caso el de las citaciones. Por lo que uno pude escuchar en las transmisiones y demás, hubo una charla con los pilotos, con los comisarios deportivos, para cambiar algunas manias que tenían, porque se pegaban bastante, se siguieron pegando igual, pero bueno, ahora aparentemente va a haber algunos tirones de oreja, porque insisto, fueron varios los pilotos que han sido citados por la CAF. Bueno, nos metemos con el primer informe. Comenzamos a desarrollar en nuestro programa lo que fue la primera fecha del año para la clase 1 del turismo pista, que se presentó en el Autódromo de Concepción del Uruguay, abriendo la temporada con un Francisco Suárez que picaba en punta, haciendo ya diferencias desde el comienzo. Exactamente, y además con una muy buena producción ya desde el día sábado, que tenía, por ejemplo, Nico Benito, también Michael Bocagni, haciendo una tarea estupenda a lo largo de todo el fin de semana. Después veremos ahí los inconvenientes que tuvo Nico Benito, que vemos precisamente en este momento transitando en los primeros lugares de esta primera final. Perdió un poquito en la largada de la carrera en la primera vuelta, el olavarriense se retrasó y ahí comenzó a trabarse un poco y perder contacto con la punta hasta que llega el desenlace, lamentablemente, que en breve veremos, cuando transitaba la tercera vuelta y el de Olavarría lamentablemente quedaba fuera de carrera. Bueno, hay una tarea estupenda, volvemos a contarlo, de Bocagni, que mantuvo un muy buen ritmo, que estuvo muy cerca en la pelea por la victoria decididamente, Luciano, teniendo en cuenta, como vemos en las imágenes, tenés 7, 8 autos que pelean directamente por la victoria. Una sola maniobra puede llevarte a la victoria tranquilamente. Ahí veíamos también cómo se complicaba Nico Benito, que metro más adelante, en la vuelta posterior, terminaba fuera de carrera. Francisco Suárez hacía una diferencia importante en los primeros metros de la carrera. Ahí Nico Benito vemos que se va retrasando, cuando vemos también pasar a Michael Bocagni. Aquí observamos la maniobra y alcanzamos a ver la parte trasera del auto de olavarriense, que para esquivar esa maniobra delante suyo tiene que irse afuera y lamentablemente pierde contacto y pierde muchos lugares el olavarriense. Vos sabés que hubo tareas como la de Madina, como la de Marcilla y el propio Nico Romero, que enderezaron el fin de semana. Los tres no empezaron de buena manera y lo terminan dentro de los 15 en la primera final del año. Creo que terminan salvando el primer fin de semana de actividad.
Estuvo muy firme Francisco Suárez, lo propio también para Conrado Sama, que estuvo adelante todo el fin de semana, fue segundo toda la carrera sin correr riesgos. Allí vemos algunas maniobras, algunos autos que se van afuera, cuando encabezaba esa parte del pelotón Michael Bocagni, siendo tercero en la carrera, recta principal, y se vendría ya lamentablemente la vuelta final para Nico Benito, a quien vemos en imagen transitando la curva número 1, detrás desde el barrio, tratando de recuperar terreno el piloto de Olavarría. El que perdió terreno sin ningún tipo de dudas durante el fin de semana también fue Bernardo Poggi, el azuleño que había arrancado bárbaro en los entrenamientos, que termina teniendo una clasificación interesante, pero lamentablemente no cierra del todo bien la final. Nico Romero se retrasaba en la primera parte de la carrera, recién veíamos en la cámara a bordo cómo avanzaba una posición el piloto de Olavarría, bueno, que llegaría luego en la 14ª ubicación. Apretado el grupo, todo el grupo de la clase 1, sacando a los dos primeros que habían hecho una diferencia muy pero muy importante. El resto venía muy apretados allí en la bajada del tobogán, todos muy juntos, y veníamos ahí en la maniobra que llevaría luego lamentablemente al roce que lo deja Nico Benito fuera de competencia. Ahí quiere avanzar el piloto de Olavarría, bueno, que viene allí peleando, se tira por adentro y vendría luego el toque que lo deja fuera de competencia. Dejaron como conclusión final momentos muy pero muy importantes para Nico Benito, con un auto del famoso tío Pintos aquí de Olavarría, con mucha tarea sobre la unidad de Bonfiglio también, de todo su equipo, para entregar un auto fantástico que lamentablemente no termina, como dice Luciano, de la mejor forma, pero creo que gana en expectativa. Bueno, ahí está el despiste de Nico, gana en expectativa en torno a lo que pueda pasar de aquí en adelante, ¿no? Seguro, afortunadamente cuando se cruza la pista no le pega a nadie, y nadie le pega al piloto de Olavarría. Luego vendría ya las neutralizaciones de la carrera, en 3 oportunidades se neutraliza la carrera. La primera de ellas es por el despiste que estamos observando, que hace ingresar el auto de seguridad y la diferencia volvía a 0, pero Francisco Suárez luego no tenía inconvenientes para volver a hacer diferencia y ganar una carrera con muchísima comodidad. Con mucha comodidad, como habitualmente no sucede, Generalmente llegan mucho más apretados en cada una de las finales. Concepción ya es un escenario que lo conoce muy bien la categoría, la mayoría de los pilotos. Hubo muchos debutantes también, a pesar de la situación económica, a pesar también que el arranque ha sido rapidísimo, instantáneo, después de terminada la temporada pasada. Se presentaron una gran cantidad de autos. Bueno, lo veíamos a Michael Bocagni allí en imagen, uno de los autos más lindos, uno de los autos mejores presentados. Aquí vemos otra maniobra en la cual Nico Romero termina esquivando todas esas carambolas que se dieron delante del piloto de Olavarría, golpes varios. Bueno, frenó por adentro el olavarriense y pudo zafar de ese momento comprometido. Ahí lo vemos nuevamente a la imagen, 4 autos a la par, hay roces y Nico Romero que se tira por la parte de adentro y afortunadamente puede zafar de todo esto cuando pasa Bernardo Poggi, allí lo pasa por afuera el olavarriense, que también el azuleño afortunadamente puede salvar la maniobra y seguir en carrera, apretadísima la clase 1, con algunas maniobras muy jugadas, muy arriesgadas. Bueno, afortunadamente el olavarriense pudo zafar de todo esto. Por esta maniobra vuelve a ingresar el auto de seguridad y ahí vemos también a Alejandro Marcilla, otro de los que estuvo complicado con algunos roces en la final. Bueno, pasó de todo en la final, salvo en la punta, atrás pasó de todo. Bueno, era como un pase de ballet de Marcilla, que pudo dominar el auto y pudo continuar, y de esa manera llegó en el 12º lugar de la primera final del año. Ahí vemos la parte final, estamos ya prácticamente en la última vuelta y esto define la tercera ubicación. Rodríguez, que lo roza Bocagni en plena recta principal, hace que el olavarriense pierda un poco de velocidad, como acabamos de ver, y lo puede superar el de Lobería, pero bueno, una vez que termina la carrera es recargado y esto le da a Michael Bocagni la tercera ubicación y el podio en esta apertura del año, que fue más que buena para él. Aquí lo veíamos también en la imagen a Nico Astorgano con el auto del equipo de Diego Balisi, con atención del gringo Sergio Pesucci, que hizo una gran carrera, llegó un 10º el de Benito Juárez, pero volviendo a la olavarriense, realmente cerró un gran fin de semana y presentó credenciales, porque no para de acá en más intentar pelear por el campeonato. Bueno, ya el 4º lugar era muy bueno para él, la tercera ubicación mucho más. El podio definitivamente fue para Suárez Sama y Bocagni, el olavarriense. Muy bien, terminó Ignacio Rodríguez en la 4ª ubicación, 5º fue Nicolás
Ruiz. Mientras estamos observando ya la parte final, Bocagni intentó ser tercero en la parte final de la carrera, no lo lograría en pista, pero como contábamos, sí, luego por el recargo. Eloy Murúa terminó sexto, séptimo Manuel del Barrio, octavo fue Matías Becher, noveno Tomás Arévalo y décimo Julián Martínez, 11 Astorgano, como lo decíamos. Luego quedaron 13 Alejandro Marcilla, terminó 14º Nicolás Romero, aparece 18º entonces Bernardo Poggi, el piloto de Azul, cuando vemos ya la parte final y la victoria, la bandera cuadros que va a sentenciar el triunfo de Suárez, quien ha pasado por APPK, termina ganando su tercera final dentro de la clase 1 del turismo pista. La clase 2 también inició muy bien la temporada, con espectáculos realmente interesantes a lo largo de todo el fin de semana allí en Concepción. Fue una buena carrera la que hizo Joaquín Melo, que terminó ganando la competencia, debutando en la categoría, con un fin de semana perfecto para él, porque ganó todo, clasificación, serie más rápida, y terminó ganando la final, pero detrás de él se dio una linda carrera, y el sábado se habían dado muy lindas series, muy entretenidas, las series que brindó la clase 2, que veremos cómo sigue, porque creo que fue la que, más allá del dominio de Melo, fue la que presentó o presenta más candidatos, me parece, a la hora de pensar en pelear un campeonato. Veremos qué hace Melo, que corrió esta carrera alquilando un auto porque no estaba terminado el de él. Veremos cómo continúa la historia del tandilense. Marcó la diferencia, pero como bien decís, detrás de él hubo varios candidatos, como para que seguramente a partir de la segunda fecha estén peleando por la victoria también. Me da la sensación que sí, que va a ser un año muy entretenido para la clase 2. Quedó esa sensación después de lo que fue la primera fecha. Bueno, el repaso de lo sucedido con la clase 2. Se larga la clase 2 del turismo pista, que tuvo a Joaquín Melo como gran protagonista a lo largo de todo el fin de semana. Se quedó con absolutamente todo. Ganó la serie, había hecho la pole y terminó ganando con muchísima autoridad esta primera final del año, con un auto que no era el suyo. No alcanzaron a terminar el auto que se está construyendo en la ciudad de Tandil, y el piloto serrano se adueñó absolutamente de todo en la clase 2. No solo la primera carrera del año, sino la primera carrera para él dentro de la categoría, después de pelear el título en la clase 1 con el auto que finalmente Bocagni termina llegando al podio. Ahora tiene la chance de debutar y ganar rápidamente, apoderarse de un muy buen lugar y ser un gran protagonista con esa historia tan particular como contabas, Luciano. Seguro, bueno, pudo, decíamos, hacer la pole, ganar la serie más veloz, con mucha autoridad, y en la final de la clase 2 que se corrió el domingo por la mañana en Concepción del Uruguay, hizo lo propio, muchísima diferencia, y pudo escaparse a lo largo de toda la carrera, y en ningún momento corrió riesgo la victoria del piloto serrano, que ha confirmado que al menos en el corto plazo va a seguir con este auto. Exacto, bueno, nombres importantes, el de Manuel Aló, por ejemplo, que ha tenido un paso muy interesante dentro de la fórmula, el propio Gastón Cruzita, son nombres que tienen ya bastante experiencia dentro del automovilismo. Marcos Conyú es otro de los nombres importantes que también son parte de esta clase 2. Bueno, hay que resaltar lo hecho por Lucas Bayala, el piloto de Tandil, termina ganando la serie el sábado por la tarde. Hay un roce en la última vuelta cuando venía tercero. Puede pasar a la primera ubicación, no largó bien el tandilense con el Volkswagen Up y perdió en los primeros metros de la carrera. Luego pudo recuperarse y terminar en un meritorio sexto lugar el piloto de Tandil, que también buscará hacer un año completo dentro de la divisional. Y por marcar otro piloto de la zona está Carlos Bochín Blanc, piloto de Lobería, piloto con pasado en la clase A de Marisierras. Volcó el día viernes, un vuelco muy importante tuvo. Bueno, su equipo trabajó, recuperó el auto y al menos pudo terminar la carrera en el 19º lugar, pero volviendo a la punta, Joaquín Melo ganó con total autoridad, haciendo y marcando una diferencia importante sobre el resto. Uno de los pilotos más queridos, el campeón Echeveste, termina dentro de los 10, detrás de Melo. Buchholz se quedó con la segunda ubicación, Calo en el tercer lugar, y el campeón Echeveste decía la séptima ubicación final para él. Aparece quinto el Morro Iglesias, que dejó el TC Pista para correr dentro de la clase 2 del turismo pista, y así se venía la última vuelta con un Melo con una diferencia importante sobre el resto, mientras vemos algunos roces. Acá tampoco no se perdonaron nada los muchachos de la clase 2.
más allá que hubo una charla con los comisarios deportivos, tratando de cambiar un poco las reglas, si se quiere, para que no sea tan áspera la carrera. En la clase 1 se dieron lindo, y acá hubo también algunas maniobras, aunque no tanto como en la clase menor. Vemos la parte final de la carrera con un Melo escapado, con mucha diferencia, que iba buscando ya la parte final del trazado, con ese 4K número 98, con tan solo una publicidad en el parabrisas, iba Melo en busca de la victoria, debutando en la divisional y logrando un triunfo. Exactamente, bueno, el Morro Iglesias, de quien hablabas recién, arranca el año con motorización de Juanjo Cazú también. Bueno, Juanjo, que está desde ya hace varias temporadas muy metido dentro de las diferentes clases del turismo pista, bueno, llevando y logrando varias victorias y varios triunfos. Parte final de la carrera con un Melo adelante, con lucha por el podio, por el último escalón del podio. Allí lo vemos en cámara a bordo, tratando de asegurarse la tercera colocación. Vemos cuidando absolutamente todos los huecos la máquina de Francisco Calo. Bueno, ahí va la parte final, le quedaría solamente una curva a Joaquín Melo para certificar su victoria, su debut de una manera inmejorable. Esperemos que el piloto de Tandil tenga la chance de pelear por el campeonato. Curva final ya para este cierre de la primera fecha de la clase 2 del Turismo Nacional, con la brillante victoria de Joaquín Melo en Concepción del Uruguay. Vamos ahora a repasar la clase 3 del Turismo Pista en su comienzo de temporada en Concepción del Uruguay, y para destacar un poco lo de Tambusi, ¿no? Lamentablemente no comenzó bien el Sierravallense. Sí, no fue por ahí el fin de semana que esperaban, que no tuvo un auto competitivo tampoco, hizo una entretenida serie que venía peleando allí por el sexto lugar, entretenida desde lo visual, digamos, porque no tuvo chance de avanzar, sí. Y después lamentablemente en la final no pudo ver la bandera cuadros. Una lástima también, lo marcamos también en el informe, lo de Volpi, que debutó en la categoría, venía haciendo una buena carrera y se termina retrasando, terminando allí en el puesto 25, por una pequeñez, por un cable de bujía. Sí. Así que es una verdadera lástima, pero bueno, son los primeros pasos de Simón Volpi, que viene de ganar y ser campeón en la fórmula. Creemos que con el correr de las carreras estará peleando por la punta. Bueno, en este informe también vamos a hablar del inicio de Franco Fauret, otro de la región que no tuvo un buen arranque de temporada. El fin de semana en Concepción de Uruguay, en la apertura del año para el turismo pista, lo cerró la clase 3, la clase mayor, que entregó un lindo espectáculo, una buena carrera, una carrera ajustada con Jorge Pociel, que se quedó con el triunfo. Había ganado la serie también el día sábado, mostrando contundencia, y pudo quedarse con el triunfo. Ezequiel Bastidas, el campeón de la divisional, había hecho una diferencia muy importante en clasificación, que no la pudo plasmar luego en carrera. Ya en la serie se enredó, más allá que la terminó ganando, con Felipe Martín, que fue una entretenida serie el domingo por la mañana, pero bueno, el campeón de la categoría no pudo plasmar en carrera lo que sí había hecho en clasificación. Exactamente, hablando de clasificación, no tuvo buena clasificación Tambusi, tampoco la tuvo Simón Volpi en su debut dentro de la categoría. Enderezó un poco el rumbo Tambusi en la serie, llegando en la 9ª ubicación. Después un poco de avance en la final hasta que desertó, y el que sí pudo tener una buena carrera, finalmente pudo concretar con todas las vueltas, fue Simón Volpi. Sí, señor. Bueno, había tenido una muy buena maniobra en la serie Santiago Tambucci, cuando venía peleando allí la sexta, séptima ubicación en ese grupito. Eran 4 o 5 autos los que venían luchando por ese lugar. Pierde en un momento esa sexta colocación, y después en una muy buena maniobra por afuera puede Tambucci lograr ganarla. Una verdadera pena el abandono para el piloto de Sierras Vallas en el comienzo de la temporada. Otro que tampoco tuvo un buen arranque es Franco Fauret, el piloto de Benito Juárez, que fue excluido en la serie por un roce en el tránsito de la curva número 1. Bueno, debió largar desde el fondo la final, y lamentablemente también termina desertando la carrera el piloto de Benito Juárez, que el año pasado fue un protagonista más que importante de la divisional. Bueno, alguien de quien vos sabés tiene una cualidad conductiva tremenda, como es Adriano Ubiña, estuvo retornando a la categoría, probablemente haga toda la temporada, cosa que necesita tener una actividad constante, y seguramente volverá a ser un gran protagonista del turismo pista. Bueno, volviendo a lo que fue la final, ganó entonces, como decíamos, Jorge Pociel,
por escasas casi 2 décimas nada más le pudo ganar a Ezequiel Bastidas, el campeón que me da la sensación quedó como el auto del fin de semana, más allá de que termina en la segunda colocación, con el Toyota Etios, que dicho sea de paso, completaron los 3 primeros lugares, tanto Posiel, Bastidas como el propio Tomás Martín, corriendo con la marca japonesa, terminaron en los 3 primeros lugares. Buen espectáculo en una jornada altamente calurosa en Concepción, Uruguay, todo un fin de semana con mucha temperatura. Finalmente Volpi termina en el puesto 25 de la final. En algún momento estuvo dentro de los 15, puesto 12, estuvo girando hasta que apareció un inconveniente en el cable de bujía. Lamentablemente después hizo que se retrasara, termina en el puesto 25, pero seguramente con buenas conclusiones. Hubo otro debut de un piloto también de la zona. Me refiero a Juan Pedro Escala, piloto de San Cayetano, que debutó en la clase 3, tiene muy poca experiencia, corrió algunas carreras en minicross nada más, y la verdad que no desentonó para nada, clasificando a poquito más de 2 segundos de la punta. Es un buen proyecto, me parece, el de Juan Pedro Escala, que es hermano de Juan Francisco Escala, que fuera campeón del TC del 40, ha corrido en la clase de Amarisierras, así que viene otro joven piloto que se ha sumado en este caso a la clase 3 del turismo pista. Repasamos entonces lo que fue la clasificación final de esta primera fecha del año para la clase mayor. Ganó Jorge Posiel, segundo Ezequiel Bastidas, tercero Tomás Martín, cuarto fue Felipe Martini, la quinta ubicación para Ezequiel Bocio, debutando en la divisional, sexto Luciano Viana, séptimo Pablo Collazo, octavo Nicolás Palou, noveno terminó Esteban Casais y décimo terminó Tomás Pugnanoli. Reiteramos, puesto 25 para Simón Volpi y lamentablemente fue abandono para Juan Pedro Escala, para Franco Favoret y también para el de Sierras Valla, para Santiago Tambusi, terminaron abandonando la carrera. Victoria para el Etios de Jorge Puciel en el comienzo del año de la clase 3 del turismo pista. Seguimos transitando este momento de puesta a punto por YouTube con toda una tarea de Horacio Trilla inmensa también, porque como verán estamos más iluminados. A lo mejor no se da cuenta la gente, pero estamos más iluminados. Estamos de día. No se da cuenta la gente, pero si me empiezan a mirar a mí, sí, ¿no? Empiezo a transpirar bastante, pero bueno, todo es cuestión de ir también mejorando, ¿no? Cada día con la programación de Puesta a Punto TV. Vamos a meternos, Luciano, con las categorías mayores. Vos decías, hay novedades. Una es muy importante, ¿no? La de Baños. Una baja importante, la de Matías Baños, que confirmó en la semana, a principios de esta semana, que no va a correr este año. Al menos no va a ser un campeonato completo, no va a estar en la primera fecha. Quizás pueda hacer alguna carrera salteada, por lo que me hablaba con Hugo, con su padre. Pero bueno, es una baja importante para la categoría. También se confirma la presencia de Manuel Pérez Bravo, el campeón de Amarisierras A, en el Top Race B6, asciende de categoría. ¿Y esto qué implica? Que haya coincidencia en calendarios. Probablemente Pérez Bravo no pueda estar en 2 o 3 carreras. Si el precalendario brindado por las mayores se mantiene, digamos, si no hay ningún tipo de inclemencia del tiempo y demás. Así que son 2 protagonistas que uno generalmente los tiene para pelear el campeonato y son los que han peleado los títulos en las últimas temporadas, así que se abre también un abanico importante en la clase de Amarisierras, que tiene una buena cantidad de autos, con pilotos que son varios pilotos que han sido candidatos a ganar carrera y no han llegado quizás a tener la chance o la firmeza para pelear un campeonato, como lo ha tenido Baños, como lo ha tenido Pérez Bravo y como lo ha tenido Matías Álvarez, que resultó subcampeón. Así que le abre la puerta a otros nombres para pelear campeonatos en la clase de Amarisierras, y eso también es atractivo para la divisional. Bueno, vamos a tener representación olavarriense también, ¿no? A lo largo del año. Bueno, está Marcelo Vidal corriendo en la clase B de Amarisierras. Veremos y aguardaremos la confirmación de si tiene la chance de poder hacer un campeonato completo. Pero bueno, seguramente próximamente hablaremos con Marcelo, y bueno, luego todo el trabajo de Juan Villamayor, ¿no? Como lo venimos resaltando y remarcando, la gran tarea que tiene Juan Villamayor dentro de las mayores del sudeste, que da la sensación que están para un buen año, por lo que uno, más allá que hay algunas bajas como las que mencionamos, en la clase B también, pero bueno, van surgiendo nombres que se van sumando, así que da la sensación que va a ser un buen arranque también para las mayores. 2 consultas, una, vino para quedarse a Olavarría, las categorías de las mayores, ¿no? Porque ya vienen por la 3ª temporada consecutiva.
Y la otra es, se siguen construyendo autos en forma permanente, ¿eh? Sí, sí. En cuanto a la barría, sí. Ya fueron 2 años seguidos. Uno imagina que este año la fecha de Olavarría va a estar nuevamente. Sí. Van a estar presentes las mayores acá en la ciudad. Y de a poquito se va ganando la plaza, que fue muy resistida al principio. Sí. Uno hablaba con los pilotos y tenían su resquemor de venir a Olavarría, no Olavarría, sino el AMCO. Más que nada por la extensión del circuito. Es un autódromo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, claro, aquellos que seguimos cada fin de semana las categorías mayores. Pero bueno, de a poco se van encontrando. Los pilotos y el público también se va encontrando con lo que es el AMCO, con las comodidades también que ofrece el AMCO, y se ha ganado y se va ganando su lugar. Y en cuanto a los autos, sí, se van construyendo autos continuamente. Este año en la clase B de Marisierras va a debutar Rubén Guarino, histórico de las mayores, sí, campeón del TC40, bueno, pasa a la clase B de Marisierras. Y en Juan N. Fernández, el taller del Chino Walbilin, padre de Agustín, flamante campeón del TC40, bueno, es una fábrica de Marisierras. Claro. Continuamente van saliendo autos nuevos de la clase A y de la clase B de Marisierras, y están trabajando en algunos TC40, así que la verdad que siguen a muy buen ritmo la construcción de autos nuevos. Bueno, todo esto trae también a colación que el tema de los costos, ¿no? Incluso para poder estar en la primera competencia. Hablamos de licencia, hablamos, bueno, de todo lo que hay que poner o tener para arrancar el año. Sí. Es bastante complicada la situación por todo lo que ya conocemos, por todo lo que venimos viviendo. La primera carrera siempre es la más cara, porque trae esto de las licencias deportivas. Además, es la primera carrera donde se puede adquirir un número mayor de neumáticos, por ejemplo. Claro. Entonces es una carrera más costosa. Y bueno, los números han aumentado. Creo que nadie se va a asombrar por el aumento, porque el costo de vida para cada uno de nosotros ha aumentado de manera significativa, y obviamente eso se va a trasladar a lo que es el fin de semana de competencia. Sí. Que va a ser la inscripción, se va a notar la diferencia. Bastante, ¿no? Sí. Bastante. Bueno, ¿cómo son los aumentos? Esto seguramente se va a oficializar dentro de poco, pero bueno, el liso va a tener un aumento casi del 100%. Va a ser un aumento importante. De todas maneras, el 100% de aumento, por ejemplo, en el liso, no llega a lo que fue la inflación, que superó ampliamente el 100%. Claro. Los sensores van a pasar los 20.000 pesos. El costo del sensor, que creo que estaba no llegaba a los 10.000 tampoco, si no recuerdo mal. Y bueno, el costo de la Asociación Argentina de Volantes por carrera creo que va a rondar algo de los 30.000, más o menos, por lo que tengo entendido, por los números que me han contado. No está, creo yo, todavía oficializado, me da la sensación, al menos hasta este momento, pero ya son los números que comienzan a conocerse, y bueno, que seguramente se confirmarán en las próximas horas. Bueno, para algunas categorías, de acuerdo a la cilindrada, también van cambiando los números, ¿no? En cuanto a las licencias, sí, las licencias deportivas, que bueno, eso las federaciones generalmente dan la comodidad de poder pagarlo en algunas en cuotas, digamos, en tres veces. Sí, va cambiando, y bueno, también obviamente el aumento será notorio. La estaba buscando, pero si bien todavía no han salido, la licencia de karting rondará los 20.000 pesos. Hasta 1.100 centímetros cúbicos, lo que sería la promocional y la monomarca, claro. 38.000, y bueno, para las mayores entre 43 y 48, la licencia deportiva del piloto, que obviamente recuerden que va de la mano con el del concurrente, hay que pagar las dos. Exacto. Pero bueno, es un costo que se tiene adicional en la primera carrera. Bueno, o sea que cuando vas a correr tenés que ir a lo que dicen el gasto de la torre. Lo que habitualmente se dice así. Y supera los 100.000 ampliamente. Ahora, para arrancar. Para arrancar, porque tenés la licencia deportiva. Un fin de semana de carrera normal, estamos hablando que con liso, sensor y con la Asociación Argentina de Volantes, eso ronda los 70.000. 70.000. Y eso hay que sumar más el canon del club, y bueno, obviamente algo que quede para la categoría. Sí. O sea que una inscripción también, ahora también va a pasar los 100.000. Va a andar por ese
por ese número. ¿Sí? Bueno, yo si fuera piloto me voy a correr a las categorías de santafesina. ¿O no? Mirá, por los costos, digo. Mirá, escuchá, recién hablábamos de eso. Luciano dice, el costo a partir, ponele, de la segunda carrera, va a superar igual los 100.000 pesos. Uh-huh. Bueno, en la categoría zonal santafesina sur, sensor, cobertura médica, seguro de vida, licencia deportiva, más la entrada para el piloto y pruebas libres, de acuerdo a la cantidad de autos confirmados que habría el día sábado, todo eso sale 55.000 pesos. En Santa Fe, no es otro país. Sí, es un número... ¿Cómo logran llegar a esto? No lo sé. Es del 2024, ¿no? Acá no figura el canon. Y no sé si lo cobran. Se debe manejar diferente, seguramente. Claro, no figura el canon. Mirá, se viene el 2024. Sí. Dice ahí, costo 2024. Lo vamos a mostrar ahora. Pero... ¿por qué tanta diferencia, no? Entre un lugar y otro. Uh-huh. Sí, bueno, diferencia de manejo. La verdad que no sé por qué tanta distancia. Yo creo que el ISO y el sensor, en teoría, tendría que ser lo mismo en todo el país. Y sí, lo maneja uno solo. Tendría que ser lo mismo. Bueno, quizás la categoría pueda absorber costos. Puede ser, probablemente. Entonces... puede ser de esa manera. Bueno, y ni hablar después que a eso hay que sumarle a aquellos que alquilan el auto, alquilan el motorista o el motor, un número muy importante para correr el año. Uh-huh. Sí, va a ser, este año sí va a ser un número. Hablando de los zonales exclusivamente. Sí, un número grande. Un número grande. Tanto desde el karting, pasando por las categorías habituales que en las que estamos nosotros, es un costo muy importante, ¿no? Bueno, menos mal que no corremos nosotros. Menos mal que la miramos de afuera. Bueno, vamos al mundo de la historia del automovilismo, con las efemérides. Bueno. Permiso. Póngase. Si no lo veo. Ponete porque... Y después viene el reto, vos sabés, ya te vas habituando, ¿no? Los retos, todo. Bueno, vamos a recordar con Horacio... En estas efemérides, año 2004, Ortelli gana por quinta vez en Mar de Ajó. Como vos decías, Luciano, ya era habitual que arrancaran las temporadas de turismo de carretera con Ortelli ganando, ¿no? Con Ortelli ganando en Mar de Ajó. Exacto. Un autódromo que ha quedado en la nada. Exacto. La séptima victoria fue en el 2008, también la vamos a estar recordando, ahí en Mar de Ajó. La creación de Indianápolis, que fue en el año 1909, carreras internacionales en Palermo, me decías, Horacio, ¿no? También vamos a estar en Retiro, ahí vamos a estar recordando todo eso. Bueno, ya que está, te aprovecho. Corría la Fórmula 1 también, en toda esa zona, en la zona de Retiro, ¿no? Ahí corría la Fórmula 1, hubo carreras internacionales. En Rosario también. Bueno, en algún momento vamos a recordar eso, seguramente esta vez las carreras internacionales en Retiro, el debut y victoria para una competencia de pilotos no ganadores de Juan Carlos Nesprías, que falleció hace poco. Hace poco, sí. Fue un 10 de febrero del 85. Nesprías, que en su momento se convirtió en el piloto más veloz del Gran Premio, ¿no? Sí. Del último Gran Premio. Mayor velocidad final. Sí, en promedio lo tiene el Tolo Dumic. El Tolo Dumic, y en velocidad final creo que todavía lo tiene. 2:48. Todavía el récord de velocidad todavía lo tiene DTC. Nesprías. Arriba de los 300. Bueno, hay que andar arriba de los 300. ¿No? Y en ese momento... Bueno, en 1968, victoria de Reutemann en la montaña con un Fiat 1500, y también vamos a recordar la desaparición física en el año 98, un 14 de febrero, de Torcuato Emiliosi, ¿no? Que nos dejara Torcuato, que junto con Dante obviamente dejaron esta rica historia de la cual siempre algo tenemos para contar, ¿no? Bueno, nos metemos con las efemérides. Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 8 al 14 de febrero. ...8 de febrero, año 2004... ...quinto triunfo de Guillermo Ortelli... ...era en Mar de Ajó, un circuito a su medida...
Nuevamente el turismo de carretera iniciaba su campeonato en el circuito Rubén Luis y Palma de Mar de Ajó. El inicio de la temporada traía algunos cambios. Se imponía el 103% en clasificación. Los 10 primeros del ranking no podían cambiar de marca. Los motores Cherokee se le reducía 50 centímetros cúbicos la diferencia de cilindrada con respecto a Ford y Chevrolet. Y al Torino se le quitaban los 30 kilos en el peso mínimo del auto. La clasificación era para el Gurí Martínez, seguido por Javier Balzano, Walter Hernández, Patricio Di Palma, Matías Rossi y Guillermo Ortelli. Se corrían 3 series, la primera se la llevaba Patricio Di Palma con el Torino, la segunda Matías Rossi y la tercera, la más rápida, era para Guillermo Ortelli. La final, como les decía, Guillermo Ortelli, segundo Rossi, tercero José Ciantini. Nos vamos al año 1909. Carl Fischer junto a James Allison, Arthur Newby y Frank Wheeler fundaban la corporación Indianapolis Motor Speedway. Se fundaba la Indianapolis Motor Speedway Corporation con Fischer como presidente, que plasmaba su idea original de un circuito de competición. La primera carrera en el circuito de Indianápolis tuvo lugar el 19 de agosto del año 1909, solo unos meses después de la formación de la corporación. Por desconocimiento en la preparación de la pista todo salía mal. Fue por eso que construyeron una nueva pista de ladrillo, que era la superficie apropiada, más barata y más duradera a su disposición. La Indianapolis Motor Speedway posteriormente sería apodada la Brickyard. La pista llenó un vacío en el mundo de competición internacional, ya que casi no había circuitos cerrados privados en Europa capaces de manejar las velocidades de los coches que se estaban desarrollando allí. Nos vamos al año 1947, primera temporada internacional, Premio Ciudad de Buenos Aires. Se corría en Retiro y las victorias quedaron en poder de Edison Hortal con Plymouth en fuerza limitada, Mario Chiosa con Mercury en fuerza libre y el italiano Luigi Birolexi con Maserati en coches especiales. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo comenzaba a reacomodarse nuevamente. En todos los órdenes era esto. En el ámbito deportivo, especialmente el del automovilismo, superados los faltantes de insumos, las máquinas que habían quedado paradas al inicio del conflicto bélico volvían a ponerse en marcha. Para 1947, el Automóvil Club Argentino comenzaba a organizar una serie de competencias invitando a pilotos europeos muy importantes. Recordemos que Europa estaba en ruinas y Argentina era una gran promesa. Muy buenos premios y primas a los pilotos que llegaban a los $1.000. En 1941 se había utilizado el circuito de Retiro, diseñado sobre algunas avenidas asfaltadas de poco uso y algunas calles adoquinadas muy cercanas al puerto de Buenos Aires. El trazado tenía 2.410 metros de recorrido y su ancho permitía que largaran hasta 5 autos por fila. La primera de las competencias internacionales llevó el nombre de Gran Premio Ciudad de Buenos Aires, que incluía otras categorías: monopostos de la Mecánica Nacional y autos deportivos de baja cilindrada. En la categoría de Mecánica Nacional Fuerza Limitada, el ganador fue Edison Hortal con un Plymouth y en Fuerza Libre ganaba Mario Chiosa con su célebre bimotor Mercury. El Gran Premio de Autos Especiales tenía un condimento muy especial. El duelo era entre un Alfa Romeo 308 de Achille Barsi y una Maserati 1,5 litros de Gigi Villoresi. Ganaba la Maserati de Villoresi, muy seguida de cerca por el Alfa Romeo de Barsi. Nos vamos al 10 de febrero. Año 1985, Juan Carlos Nesprías debutaba y ganaba en el turismo carretera. La ACTC organiza como inicio de temporada una carrera de no ganadores. Debutan varios que después serían asiduos concurrentes del TC, como Julio Colabello, Daniel Perlo, Gerardo Rizzati, Eduardo Rodríguez, Enrique Pourciel, Marcelo Polinori y resultaría vencedor el de Cañuelas, Juan Carlos Nespría. En la clasificación demostraba tener un gran auto y marcaba la pole, pero no le sirvió de mucho. Una mala largada lo relegaba a varias posiciones y tomaba la punta el Tolo Doumec, seguido por el debutante Daniel Perlo, que tuvieron un duelo durante toda la carrera. En las primeras vueltas parecía que Nesprías no tenía para ganar. Sin embargo, de a poquito entró en ritmo y comenzó a ganar posiciones hasta llegar a la punta. No solo se conformó con ganar la clasificación, la carrera y también se quedó con el récord de vuelta.
Nos vamos al año 2008. Guillermo Ortelli ganaba en Mar de Ajó por 7ª vez. El turismo carretera iniciaba la temporada y Guillermo Ortelli lograba su 7º éxito en el Autódromo de Mar de Ajó. En el TC Pista debutaba y ganaba el de Concordia Martín Ponte, quien además lograba el primer triunfo de Torino en la categoría. Nos vamos al 11 de febrero, año 1968. Reutemann ganaba en el Gran Premio de la Montaña. Se corría el Gran Premio de la Montaña para el turismo mejorado entre Carlos Paz y Mina Clavero. La general era para el Lole con un Fiat 1500. En la divisional mayor vencía Héctor Gradasi con un Torino 380. La clase A tuvo a Rosmualdo Vicentini con Auto Unión como dominador claro de la categoría. 1978, Aventín ganaba el triangular del turismo carretera. TC para no ganadores, primera fecha del torneo triangular. Circuito número 7 de Buenos Aires, ganaba Antonio Aventín con el seudónimo de Tony Pedré. Lo escoltaba su hermano Oscar, ambos con Dodge, y tercero Rommel Biglianco con Chevy. Con el debut de los Dodge 1500, 1.8 de Pontoriero y Solomita, se comenzaba a gestar el TC2000. Nos vamos al 12 de febrero, año 1900, primera patente de Packard. J.W. Packard y George Weiss formaron una empresa para fabricar carros no tirados por caballo y construyeron el automóvil Winton, un auto poco fiable con muchos problemas a poco de rodar. Packard, disconforme con los resultados, decidió fabricar sus propios automóviles y un día, 12 de febrero de 1900, patentaba el suyo. Año 1908, la carrera del siglo. El diario Times Square organizaba la Vuelta al Mundo, Rally Nueva York-París. 6 autos participaron y lo ganó Thomas Fleer, luego de 170 días recorriendo 190 kilómetros por día. Nos vamos al año 1967. Jean-Pierre Beltoise ganaba en la Fórmula 3 en Argentina. En la última fecha de la temporada de Fórmula 3 Internacional en Argentina, 1967, se imponía Jean-Pierre Beltoise con un Matra Cosworth. El evento se realizaba en el circuito número 2 del autódromo. Johnny Servoz-Gadin y Jean-Pierre Jassot, con máquinas similares, se ubicaban segundos y terceros respectivamente. Carlos Marenkovich era el mejor argentino ubicado y llegaba en el puesto 11. 1987, Castellano se quedaba con el triunfo en Santa Teresita. Segunda competencia del año para el TC. El encuentro era en el semipermanente de Santa Teresita. Se corrían 2 series y la primera era para Jorge Ollanar con Enfor, seguido por las 2 de Oscar Castellano y Oscar Angeletti. La segunda era podio para Chevrolet, triunfo de Moura, seguido por Satriano y el Pato Morresi. Llegaba la final y el público se preparaba para una nueva disputa entre Mouras Castellano, y también había un invitado de lujo y era Jorge Ollanar. Mouras abandonaba, Castellano se quedaba con el triunfo. Nos vamos al 13 de febrero, año 1949, Gran Premio Internacional Fórmula 1 en Rosario. Lo curioso de esta carrera es que tras finalizar el Gran Premio, quien se llevaba los laureles, por lo menos a los ojos del público que lo llevaba en andas, era el segundo al cruzar la meta y era Reginald Parnell. Lo que había sucedido era que Nino Farina, quien evidentemente contaba con un carácter muy especial, decidió que ya había soportado demasiada lluvia y así como cruzó la meta, manejó su Ferrari 166 directamente al hotel donde se alojaba sin darle la posibilidad al público rosarino de festejar su triunfo. Ganaba Farina, segundo Parnell, tercero Ascari, cuarto Luigi Villoresi y quinto Benedicto Campos. Nos vamos al año 1949. En la cumbre ganaba José Froilán González. Se corría una competencia de fuerza libre en la cumbre Córdoba. Ganaba José Froilán González con un Forá. Nos vamos al 14 de febrero, año 1998. Fallecía Torcuato Pascual Enrique Emiliosi. Había nacido el 30 de mayo de 1912 en Buenos Aires. A finales del año 1918 se radicaba junto a su familia en Olavarría y fue alumno de la escuela número 8, General José de San Martín. Creció junto a su hermano Dante, guiados ambos por su padre Torcuato, en un taller mecánico que hizo historia. Era el taller de la calle Necochea. Se iniciaba en el automovilismo con un Forte como acompañante de José Valerga, el abuelo. Luego corrió como piloto y ganó 4 carreras. Debutó con Dante en el turismo carretera en la carrera Mar y Sierras del año 1950.
Dotado de un gran ingenio mecánico, fue el gran artesano e inventor del motor válvulas a la cabeza, las bielas del 59 AB y tantas otras piezas. Escribió en la historia de aquel turismo carretera una página con letras de gloria y dignidad, donde se pueden leer 43 triunfos, 12 etapas de Gran Premio ganadas, récord de velocidad en circuitos de asfalto, circuitos mixtos, 4 veces consecutivas campeón argentino de turismo carretera. Todo esto junto a Dante, una dupla que es leyenda del automovilismo nacional. Torcuato Emiliosi se retiró de la categoría a los 55 años de edad. Entramos en la parte final de otra programación más. Como vos decías, Luciano, en el arranque, nos vamos acercando también al comienzo de las categorías zonales, ¿no? Con la promo, con la monomarca, con la Copa Gol, por ejemplo. Sí. De eso vamos a estar hablando el próximo fin de semana, que tiene también novedades, como incorporaciones dentro de la monomarca, como retornos dentro de la promo. Sí. En la incorporación a la monomarca, entre otros, de Martín Coleodoro también. De Martín Coleodoro, con el auto del flaco Raúl Cobos, sí. Con ese auto va a estar corriendo. Como ya le hemos nombrado lo de Gabriel Melián, que va a estar presente. Franco Marcilla. Franco Marcilla, viene a cota lo de Emiliano Juez. Que va a volver, así que la monomarca se prepara para un gran año, sí. para tener una gran temporada, por los nombres que tiene, sumado, se suman y a los que ya estaban, digamos. Exacto. Como Leopoldo Sirioli y bueno, los chicos que han peleado campeonatos. Se viene un año atractivo. Y el otro día deslizó Nico Romero en el programa de Acelerando a Fondo, sí. Por Radio Tandil, que va a ir una charla con Marcelo Barresi para que pueda correr el auto de Nico Romero. Veremos y consultaremos en la semana si esta charla va prosperando y Marcelito puede subirse a la monomarca, bueno, que sería algo extraordinario. Bueno, pareciera que sí, porque pasamos por el taller y estaba la camioneta de Barresi afuera. Exacto. Pero bueno, vamos a ver si prospera la charla y Marcelito se puede subir al auto de Nico, que está ahí ahora parte de un museo, claro, y listo para salir a la pista. Exacto. Bueno, en la promo también va a haber novedades. El regreso a Monferrer, por ejemplo, con esto del cambio de reglamento para Renault. Sí. Esa sería una de las noticias. La otra la seguimos esperando, que es lo de Mentasti, la posibilidad de correr con Renault y probablemente algún otro retorno, como el de César González. Ese es muy importante también. Sí. Y lo de Manu Serra, que volvería también. Bueno, hay buena expectativa también para el comienzo de la temporada. Ya en los próximos programas nos pondremos en campaña de comenzar a contar lo que es la pretemporada, porque se pasa rápido febrero y a la vuelta de la esquina tenemos el comienzo de la actividad. Exacto. Bueno, por último, CDA y ACTC. Hoy por hoy nada ha cambiado, más allá que se continúa con las reuniones y con las tratativas. Uh-huh. Por un lado, el AMCO, después de las últimas reuniones, continúa con la intención de tener el turismo nacional y el turismo pista. Ajá. Y por otro lado, siguen las reuniones y las tratativas para ver si hay algún cambio o no con relación a que la CTC directamente esté fiscalizando a todas las categorías. Uh-huh. Por el momento no hay nada. Por ahora no hay nada. Hace un par de días hubo una reunión y bueno, a mí lo que me ha llegado es que va a seguir todo igual el año. Pero pareciera que podría seguir todo igual, aunque en los próximos días habría un comunicado de la CTC. Habrá que seguir esperando. Vamos a ver qué pasa. Veremos. Por ahora no hay novedades, pero hay un comunicado que podría cambiar la historia, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si esto realmente va a ocurrir o no. Bueno. Mientras tanto, nos seguimos informando a través de todos nuestros canales, ¿no? Con el equipo Puesta a Punto, con Circuito 1 Web también. Uh-huh. Ahí tenemos la información. Para cerrar, el fin de semana tenemos TC Mouras, sí. TC Pickup, con la presencia de Nico Pesucci. Confirmado. Que confirmó el día miércoles de esta semana que iba a ser parte de la categoría. Va a seguir con el equipo Javedoni, todo igual que el año pasado. Así que va a estar corriendo 25 anotados para TC Pickup, TC Mouras, TC Pista Mouras. Se arranca la Fórmula Metropolitana. Ajá. También el fin de semana corre la Copa Bora. En la Fórmula 3 Metropolitana va a correr todo el año Oliva Muise, jovencita de Tres Arroyos, sí, que tuvo sus inicios en APPK. Sigue el karting del sudeste, sigue dando pilotos que van
corriendo a nivel nacional. Así que ahí estará. Bueno, uno de ellos ganó corriendo. el fin de semana último, ¿no? Uno de ellos ganó. En el mismo pista. Como es Suárez. La verdad que ha dado muchísimos pilotos el karting de APPK, AKTS también. Así que ha sido es un semillero muy importante el karting. Bueno, y seguimos trabajando con el equipo para volver pronto. En la última semana del mes de febrero ya vamos a arrancar en 105.1. Vamos a arrancar también el 1 de marzo con la tira habitual televisiva también en Somos. Así que, perfecto. Bueno, ¿cómo venís? ¿Te venía habituando a las cámaras, a todo eso? Sí, de a poquito vamos agarrando. Pero a las caras y a los gestos. Yo soy el suplente. Yo soy el refuerzo que llega para ser suplente. Claro. Acá va a estar Matías Val sentado. Bueno, próximamente. Exacto, por ahí en más de una oportunidad creo que va a ser Matías Val y Luciano Bustamante. Yo empiezo a buscar un poquito también el descanso. No eterno, pero el descanso. No. Bueno, ¿nos encontramos en una semana? Nos encontramos la próxima semana. Bueno, como siempre un gusto y por supuesto con mucha tarea de Horacio Trilla para resumir en este espacio todo lo que podemos de lo que el automovilismo generalmente entrega.